Cuando Marcos Santamaría, un multimillonario de 48 años, se arrodilló frente a la tumba de su difunta esposa Elena en el cementerio de la Almudena, en Madrid, estaba convencido de que era el último capítulo de su dolor, 3 largos años consumidos por la pena, 3 interminables años llorando a la mujer que había amado más que a su propia vida. Pero cuando aquella muchacha frágil y desaliñada, de apenas 16 años, se le acercó y murmuró: «Su esposa está viva». La vi anoche, toda su realidad se hizo añicos en un segundo. Si Elena seguía con vida en algún lugar, ¿quién había organizado semejante engaño? ¿Quién había fingido su muerte de forma tan perfecta? Y quizás la pregunta más cruel de todas: ¿dónde había estado escondida durante esos 3 años mientras él se marchitaba por dentro bajo el peso de la tristeza? Era octubre de 2024 en Madrid. El cementerio de la Almudena estaba envuelto en una espesa neblina otoñal que abrazaba las lápidas y estatuas con un aire de melancolía, casi fantasmal. Marcos Santamaría, ahora con 48 años, dueño de un vasto imperio inmobiliario valorado en 300 millones de euros, caminaba lentamente entre las interminables filas de monumentos de mármol, sosteniendo con fuerza un ramo de rosas blancas recién cortadas. Era el tercer aniversario de la supuesta muerte de Elena, y como hacía religiosamente cada año, Marcos había regresado a ese lugar sagrado para pasar el día entero junto a su última morada. Vestía su traje negro más elegante, el mismo traje que había llevado el día del funeral, el mismo que Elena le había regalado para su último aniversario de bodas. La tumba de Elena Santamaría era una de las más hermosas de toda la Almudena. Mármol blanco Macael inmaculado, un retrato enmarcado de su sonrisa eterna y una inscripción que decía: «Amada esposa y madre, tu sonrisa sigue iluminando nuestros días». Marcos se arrodilló ante la lápida, depositando con cuidado la rosa sobre la superficie pulida. Sus manos temblaron al acariciar con los dedos los rasgos de Elena en la foto. A los 42 años, había sido una mujer deslumbrante. Su cabello castaño brillaba como seda bajo el sol, sus profundos ojos verdes eran tan tranquilos como el mar, y aquella sonrisa podía hacerlo olvidar cualquier preocupación del mundo. «Hola, mi amor», susurró, con la voz quebrada por contener el llanto. «Han pasado 3 años y todavía no puedo aceptar que ya no estés aquí». Estos 3 años lo habían convertido en una sombra de sí mismo. Sus negocios seguían prosperando, su imperio se expandía sobre el papel, pero a él ya no le importaba. Había dejado de salir, evitaba a sus amigos de toda la vida y jamás había mirado a otra mujer. Elena había sido el centro de su universo y sin ella, todo había perdido su color y su sentido. «Lucía ha crecido tanto», continuó, hablándole con ternura a la piedra silenciosa. «Ya tiene 19 años y va a la universidad. Es preciosa, la viva imagen de ti. A veces, cuando me mira con tus mismos ojos, por un instante siento que has vuelto a mí». Marcos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carta arrugada y gastada, la misma que releía cada año en ese día de duelo. Era el último mensaje que Elena le había escrito antes del supuesto accidente que se la llevó. «Marcos, amor mío, sé que últimamente hemos estado distantes, pero quiero que recuerdes que te amo más que a mi propia vida. Hay verdades que debo confesarte, secretos que he guardado para protegerte. Pero pronto, todo se resolverá y volveremos a ser felices como antes. Te amaré por siempre. Elena». Aquellas palabras crípticas lo habían atormentado cada hora de vigilia durante 3 años insoportables. ¿Qué secretos necesitaba revelarle? ¿Qué estaba a punto de confesarle? Había muerto antes de poder abrirle su corazón, y ahora Marcos vivía con un vacío en el pecho que ninguna respuesta podía llenar. Justo cuando se preparaba para ponerse de pie y dejar atrás el cementerio por otro año, escuchó el leve crujir de unos pasos sobre la grava a su espalda. Se dio la vuelta bruscamente y vio a una joven, no tendría más de 16 años, extremadamente delgada, vestida con ropa rota y sucia que apenas la protegía del frío. Su cabello enmarañado le caía sobre los ojos inquietos. Parecía una de esas muchas chicas desafortunadas que sobrevivían en las calles de Madrid. «Disculpe, señor», habló la muchacha, con un tono titubeante y casi suplicante.
¿Es usted Marcos Santamaría? Marcos la miró, sorprendido por aquella aparición. Sí, soy yo. ¿Y tú quién eres? La chica miró a su alrededor con ansiedad, como si temiera que alguien estuviera escuchando entre la niebla. Me llamo Sofía. Yo tengo algo que decirle, algo muy importante. Este no es el momento, jovencita, dijo Marcos con frialdad, señalando la tumba. Estoy aquí para estar con mi esposa. Precisamente de su esposa es de quien debo hablarle, insistió Sofía, dando un paso más cerca, su voz bajando a un susurro cómplice. Elena Santamaría. Marcos sintió como su corazón se detenía de golpe. ¿Cómo sabes el nombre de mi esposa? Preguntó, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Sofía se inclinó hacia él, sus ojos recorriendo las sombras. Porque su esposa sigue viva. La vi anoche. En ese instante, todo lo que Marcos creía cierto se quebró como un espejo roto, y nada volvería a ser igual. Marcos se quedó mirando a la joven como si sus oídos le hubieran jugado una mala pasada. ¿Qué acabas de decir? Preguntó, con la voz apenas más alta que un susurro. Su esposa, Elena. Está viva, repitió Sofía, esta vez con más firmeza en su voz temblorosa. Se lo juro, la vi anoche en una casa en Vallecas. Estaba bien, sin heridas. Marcos se puso de pie de un salto, con tal brusquedad que sus manos se cerraron sobre los delgados hombros de Sofía, apretándolos hasta hacerla estremecer. ¿Estás loca? ¿Te escuchas a ti misma? Mi esposa murió hace 3 años. Fui yo quien la enterró. La vi con mis propios ojos, dentro del ataúd. No, señor, por favor. Tiene que escucharme, rogó Sofía, liberándose de su agarre. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando en su rostro alguna chispa de credulidad. Llevo viviendo en la calle desde que perdí a mis padres. Conozco cada callejón oculto, cada albergue de toda esta ciudad. Hace 3 noches me crucé con una mujer que me dio algo de comer. Y en cuanto la vi, la reconocí. Era igualita a la mujer que vi en las fotos de los periódicos de hace años. Marcos sintió como sus rodillas se doblaban bajo el peso de aquellas palabras. Se dejó caer pesadamente en un banco de mármol, junto a la tumba de Elena, y se quedó mirando el suelo, aturdido. No puede ser verdad. Simplemente no puede serlo. Elena murió en aquel horrible accidente de coche. El vehículo explotó, encontraron lo que quedaba de sus restos. Señor Santamaría, dijo Sofía en voz baja, sentándose a su lado, como si temiera que se desplomara del todo. Sé lo que vi con mis propios ojos. Esa mujer me dio de comer, y cuando le pregunté su nombre, dudó un instante. Luego dijo que se llamaba María. Pero vi el miedo en sus ojos, y supe que era ella. Incluso si, por alguna razón imposible, esto fuera cierto. ¿Por qué demonios debería creer una sola palabra de lo que dices? Eres solo una chica de la calle. Tal vez quieres dinero, o tal vez inventaste todo esto para estafarme. Los ojos de Sofía se llenaron de una chispa de desafío. Hundió la mano en el bolsillo raído de su chaqueta gastada y sacó un pequeño objeto dorado. Un pendiente, que brilló débilmente bajo la luz grisácea de la tarde. Lo extendió en la palma de su mano. Marcos sintió que la respiración se le detenía. Reconoció aquel pendiente al instante. Se le cayó mientras intentaba huir. Oyó las sirenas de la policía y entró en pánico. Lo encontré en el suelo y lo guardé bien. Marcos tomó la delicada joya con manos temblorosas. Era el par que le había regalado a Elena en su último aniversario juntos. Un diminuto corazón de oro puro, grabado con las palabras M.I.E. Forever. ¿Dónde encontraste esto? ¿De dónde lo sacaste? La voz de Marcos se quebró, sus ojos saltaban del pendiente al rostro cansado de Sofía. Se lo dije, señor. Ella lo dejó caer anoche cuando salió corriendo. Esa misma mujer que usted cree muerta para siempre. Marcos hizo girar una y otra vez el pequeño corazón dorado entre sus dedos trémulos, luego alzó la mirada hacia la tumba frente a él. La parte lógica de su mente le gritaba que aquello era imposible. Pero ese pedazo de oro en su mano susurraba que la verdad podía ser mucho más compleja de lo que jamás habría imaginado. Si Elena está viva,
dijo al fin, con la voz ronca y entrecortada. Entonces alguien tuvo que fingir su muerte. Pero, ¿por qué alguien haría algo así? No lo sé, señor, respondió Sofía con sinceridad, negando con la cabeza. Solo le cuento lo que vi. Ni más ni menos. Marcos se puso de pie de nuevo, pero esta vez no era la incredulidad lo que se reflejaba en sus ojos, sino una determinación ardiente. Tienes que llevarme con ella. Ahora mismo. Muéstrame exactamente dónde la viste. Sofía bajó la mirada, la incertidumbre titilaba en su rostro. No estoy segura de que siga allí, señor. Se la notaba tan asustada. Como si se escondiera de alguien o de algo. No sé a dónde pudo ir después. No me importa, dijo Marcos, con la voz baja pero firme como una roca. Necesito verlo con mis propios ojos. Tengo que saber la verdad, cueste lo que cueste. Sofía se mordió el labio, echando un vistazo a las tumbas que lo rodeaban, como si esperara que alguna sombra se alzara entre ellas. Señor Santa María, si su esposa de verdad está viva, y si alguien hizo todo eso para hacerla desaparecer, entonces ella corre peligro. Y eso significa que nosotros también podríamos estar en peligro si empezamos a hacer preguntas. Marco se volvió y dejó que su mirada descansara sobre la foto enmarcada de Elena, su sonrisa radiante congelada para siempre sobre la fría piedra de mármol. Si había aunque fuera una mínima posibilidad de que ella siguiera respirando en algún lugar, sabía que movería cielo y tierra para encontrarla. Sofía, dijo con firmeza, acercándose a ella, si me ayudas a traerla de vuelta, si me ayudas a encontrar a mi esposa, te juro que tendrás todo lo que quieras. Un hogar seguro, dinero, la oportunidad de construirte un futuro de verdad. Pero tienes que ayudarme. Por favor. La expresión recelosa de Sofía se suavizó un poco al ver la desesperación sincera en su rostro. Asintió despacio, aunque sus ojos seguían vigilando las hileras brumosas de lápidas. Está bien. Pero tendremos que ser muy cuidadosos. Presiento que esto es mucho más profundo de lo que parece. Cuando los dos se giraron para abandonar el cementerio, ninguno de los dos se dio cuenta de la silueta silenciosa que se ocultaba tras una lápida cercana. Una figura que había escuchado cada palabra de su conversación susurrada y que ahora sabía que un secreto enterrado hacía mucho tiempo estaba a punto de salir a la luz. Poco después, Marco sujetaba con fuerza el volante de su reluciente BMW mientras se internaba por calles cada vez más estrechas que lo llevaban a Vallecas, uno de los barrios más pobres y olvidados de Madrid. A su lado, Sofía se mantenía rígida en el asiento del copiloto, dándole indicaciones ansiosas en cada cruce oscuro y cada edificio cubierto de grafitis. Es aquí, dijo por fin Sofía, señalando un bloque de apartamentos gris, ruinoso, que parecía no haber visto una mano de pintura desde los años 70. Tercer piso, puerta 15. Marcos contempló el edificio decadente, sus ventanas agrietadas cubiertas de viejos periódicos y muros salpicados de pintadas que contaban una historia de abandono y miseria. La idea de que Elena, su Elena, pudiera estar sobreviviendo allí, tan lejos del lujo de su opulenta villa en La Moraleja, le parecía una pesadilla hecha realidad. Subieron la escalera, que crujía y despedía un olor rancio. La luz parpadeante del pasillo lanzaba sombras inquietantes a su alrededor. Cuando llegaron al tercer piso, se encontraron frente a una puerta de madera maltrecha, con la pintura descascarada y sin ningún nombre que indicara quién vivía allí. Marcos contuvo el aliento un instante que se le hizo eterno, luego alzó el puño y llamó suavemente al principio, y luego con más urgencia. Nadie respondió. Golpeó la puerta con más fuerza. Elena. Soy yo, Marcos. Por favor, abre la puerta. Desde dentro, escucharon pasos apresurados, casi desesperados, seguidos del suave chirrido de una vieja ventana que se abría. Sofía. Sofía corrió hacia la ventana del hueco de la escalera y se asomó, con el corazón golpeándole el pecho. «¡Está huyendo!», gritó, su voz rebotando por el patio interior. Marcos no se permitió dudar ni un segundo. Se lanzó escaleras abajo a toda velocidad, salió del edificio casi derribando la puerta y corrió directo hacia el patio trasero. Allí, entre la penumbra y los muros desgastados,
distinguió la silueta de una mujer que se escurría por un portón trasero. Por un instante, la figura se volvió hacia él, y aunque estaba lejos, aunque llevaba el pelo cortado y teñido de negro, aunque vestía ropa humilde y gastada, Marcos supo en lo más profundo de su ser quién era. Era Elena. ¡Elena!, gritó Marcos, dejando que todo el aire de sus pulmones saliera convertido en un solo alarido. La mujer se detuvo apenas un instante, como si la fuerza de su voz la hubiera atravesado como un relámpago. Sus miradas se encontraron durante un segundo que pareció interminable, suspendido en la bruma del patio. Y entonces, sin pronunciar palabra, Elena volvió a girarse y echó a correr, desapareciendo entre los edificios grises y las sombras de la noche. Marcos quedó clavado en medio del patio, sin poder moverse, con el corazón golpeándole tan fuerte en el pecho que le dolía respirar. No era un sueño. No era una alucinación. Elena estaba viva. Poco después, Sofía llegó hasta él, jadeando y con la cara roja de tanto correr. ¿La vio?, preguntó, intentando recuperar el aliento. Sí, susurró Marcos, como si temiera romper la frágil verdad de sus palabras. Era ella. Era de verdad ella. Sin perder más tiempo, regresaron al interior del edificio y subieron de nuevo hasta el apartamento. Marcos, ciego de urgencia, lanzó una patada que hizo saltar la puerta desvencijada de sus bisagras. El lugar era diminuto y lúgubre. Una cama matrimonial de sábanas revueltas, una pequeña cocina americana encajada en un rincón, un baño diminuto con azulejos desconchados. Sobre la cama había ropa de mujer, dispersa como si hubiera huido con prisas, y en la mesita de noche descansaba una fotografía. Marcos la tomó entre manos y sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Era una foto del mismo, Elena y Lucía, tomada 2 años antes del supuesto accidente. Pero lo que le heló la sangre fue descubrir que la foto había sido recortada. La figura de Marcos había sido arrancada con unas tijeras, dejando solo a Elena abrazando a Lucía. Alguien le hizo creer que usted estaba muerto, murmuró Sofía, clavando la vista en la foto mutilada. O tal vez, respondió Marcos, revolviendo cada rincón del cuarto con manos temblorosas, alguien la obligó a fingir su propia muerte. No tardaron en encontrar una pista aún más perturbadora. Sobre una repisa, casi escondido, había un frasco de pastillas, un potente antidepresivo con una etiqueta que decía María Ruiz. Marcos lo sostuvo entre los dedos, sintiendo un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Marcos Santamaría, dijo de pronto una voz desconocida. Marcos y Sofía se giraron al unísono. En el marco de la puerta, apoyado con aire casual, estaba un hombre de unos 60 años, trajeado con impecable elegancia. Tenía una sonrisa helada, de esas que nunca alcanzan los ojos. ¿Quién demonios es usted?, espetó Marcos, dando un paso al frente para proteger a Sofía con el cuerpo. Soy alguien que conoce absolutamente toda la verdad sobre su esposa, respondió el desconocido, su voz tan calmada que resultaba casi burlona. Y si quiere volver a verla con vida, tendrá que venir conmigo sin hacer preguntas. Sofía se aferró al brazo de Marcos, con la mirada encendida de miedo y desconfianza. No vaya, susurró. Es una trampa, señor. El hombre soltó una carcajada breve, seca como un disparo. ¡Qué niña tan lista! Pero me temo que no tienen alternativa. Si se niegan a venir conmigo, Elena morirá de verdad esta vez. Y ustedes dos correrán la misma suerte. Marcos clavó los ojos en Sofía, buscando una chispa de valor en medio del terror. Después miró al hombre, ese rostro desconocido y sin embargo tan peligrosamente familiar en su frialdad. Cada fibra de su ser gritaba que no debía fiarse. Pero si había siquiera una mínima posibilidad de salvar a Elena, estaba dispuesto a ponerlo todo en juego. De acuerdo, dijo Marcos al fin, con la voz firme, aunque sentía la garganta seca como polvo. Pero ella viene con nosotros, añadió, señalando a Sofía, que lo miró con mezcla de alivio y terror. Como usted prefiera, respondió el hombre, encogiéndose de hombros con fingida cortesía. Pero recuerde algo, señor Santamaría. Hay secretos que es mejor dejar enterrados para siempre. Si te está gustando esta historia,
Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte lo que viene. El misterioso hombre los condujo en coche a través de Madrid. Serpentearon por avenidas cada vez más oscuras y solitarias hasta llegar a las afueras de la ciudad. Allí, en medio de una arboleda casi salvaje, se alzaba una villa aislada que Marcos jamás había visto. Era un lugar elegante, casi señorial, pero tenía un aire siniestro. Altos muros la rodeaban, coronados de cámaras de seguridad que seguían cada movimiento. ¿Quién es usted realmente?, le espetó Marcos mientras cruzaban el portón, sus pasos resonando sobre el suelo de piedra. Mi nombre es Roberto Vázquez, respondió el hombre, quitándose los guantes con gesto pausado. Fui, digamos, socio de negocios de su esposa. Mentira, escupió Marcos, incapaz de contener la furia. Elena no tenía negocios. Era arquitecta. Trabajaba en estudios privados, proyectos residenciales. Nada más. Roberto arqueó una ceja, su sonrisa amarga como veneno. Señor Santa María, su esposa guardaba más secretos de los que usted alcanzó a imaginar. Y créame, todos ellos eran peligrosos. Los hizo sentarse en un salón amplio y lujoso, decorado con un gusto casi enfermizo. Las paredes estaban adornadas con fotografías. Elena aparecía en todas, pero no eran imágenes familiares. Había fotos de Elena reunida con hombres trajeados, Elena firmando contratos, Elena entrando y saliendo de lo que parecían oficinas bancarias en Suiza. Hace 3 años, comenzó Roberto, cruzando las piernas con un aire teatral. Su esposa se vio atrapada en una red de lavado de dinero. Yo era el intermediario entre ella y algunos, digamos, inversores internacionales de reputación bastante dudosa. Marcos sintió que su mundo entero volvía a derrumbarse sobre su cabeza, como si cada ladrillo de su vida se desmoronara de golpe. Miente, escupió con la voz cargada de rabia y una sombra de desesperación en los ojos. Elena jamás habría hecho algo así. Su esposa tenía deudas de juego, replicó Roberto, sin inmutarse, con ese tono helado que parecía disfrutar de su sufrimiento. 5 millones de euros, señor Santa María. Y eran deudas contraídas con personas que no admiten retrasos en los pagos. Marcos negó con la cabeza, incrédulo. Eso es imposible. Elena no jugaba. Roberto chasqueó la lengua, casi compadeciéndose. Oh, pero sí lo hacía. Jugaba compulsivamente. Apostaba en sitios ilegales de Internet, salas de póker clandestinas, casinos virtuales, apuestas deportivas. Perdió hasta el último céntimo que tenía y luego empezó a mover dinero de las cuentas de la empresa familiar. Cuando se dio cuenta de que usted estaba a punto de descubrir las transferencias sospechosas, aceptó colaborar con nosotros. Marcos se levantó de golpe, con una furia tan pura que por un momento pareció que se abalanzaría sobre Roberto. «Basta ya», rugió, sus manos temblando de ira contenida. «¿Dónde está mi esposa?» Roberto, sin alterarse, pulsó un botón en un pequeño control remoto que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. De inmediato, una gran pantalla se iluminó en la pared del salón. Una transmisión en directo apareció. Elena estaba allí, en una habitación blanca, atada a una silla. Su rostro estaba demacrado, sus ojos entrecerrados, como si la hubieran sedado. «Elena», gritó Marcos, dando un paso hacia la pantalla como si pudiera atravesarla. Roberto subió el volumen, dejando que la habitación se llenara con el eco frágil de la voz de Elena. «Marcos. Marcos. Lo siento tanto. Lo arruiné todo. Te mentí durante años. El dinero. Todo ese dinero. Era para proteger a Lucía». Marcos sintió un nudo de hielo en el estómago. ¿Proteger a Lucía de qué?, le preguntó a la imagen, como si Elena pudiera escucharlo desde el otro lado de la pantalla. Pero Roberto apagó la transmisión de golpe, dejando un silencio insoportable. «De mí, señor Santa María». Su sonrisa se estiró, cruel y venenosa. «Verá. Su hija no es realmente su hija». Las palabras se quedaron flotando en el aire como un disparo. Un silencio tan denso que parecía devorar todo el oxígeno del cuarto. «Lucía es mi hija», continuó Roberto, disfrutando cada segundo del dolor de Marcos. «Mía y de Elena.
Tuvimos un romance hace 20 años, mucho antes de que Elena se casara con usted. Cuando sus deudas se volvieron insostenibles, le ofrecí un trato: desaparecer, fingir su muerte y venir a vivir conmigo, o expondría la verdad sobre Lucía. Marcos sintió como si alguien hubiera arrancado su corazón de cuajo. Lucía, ¿no es mi hija?, murmuró, su voz apenas un susurro ahogado. Elena eligió protegerlo del dolor de esa verdad. Fingió su muerte con mi ayuda. Pero ahora, después de tanto tiempo, está cansada de esconderse. Quiere volver a su antigua vida. El problema, señor Santa María, es que sabe demasiado de nuestros asuntos. Y eso no podemos permitirlo. Durante todo ese tiempo, Sofía había permanecido quieta, como una sombra en un rincón. Pero de repente dio un paso adelante, la furia brillándole en los ojos. «Mentiroso», exclamó, su voz cargada de una valentía que sorprendió a ambos hombres. Roberto parpadeó, sorprendido. «¿Qué dijiste?». «Mentiroso», repitió Sofía, con más fuerza. «Conozco a Lucía Santa María. Vamos al mismo colegio. Ella ni siquiera sabe que existo porque estamos en cursos distintos, pero la veo todos los días. Lucía es igual a su padre. Tiene sus ojos, su forma de la nariz, hasta su manera de mirar. No se parece en nada, a usted». Roberto se puso pálido, sus manos empezaron a temblar casi imperceptiblemente. Tú no puedes saber eso. Y otra cosa, insistió Sofía, avanzando un paso más como un animal pequeño pero feroz. Si Elena realmente tenía esas deudas, ¿por qué nunca cancelaron sus tarjetas cuando murió? ¿Por qué ningún acreedor apareció jamás reclamando un solo euro a la familia Santa María? Marcos giró el rostro hacia ella, sus ojos vidriosos por la desesperación, pero con un destello de gratitud. Sofía tenía razón. Todo empezaba a encajar. Roberto, sin embargo, reaccionó con una rabia desbordada. Se levantó de golpe, la sonrisa se le borró del rostro, reemplazada por una mueca tensa. No importa. Ya da igual. Ahora ustedes dos saben demasiado. Marcos dio un paso al frente, su voz se convirtió en un trueno contenido. ¿Dónde está Elena?, dijo, cada palabra cargada de amenaza. Roberto se pasó una mano por la frente, respirando con dificultad. Ella está bien. Y seguirá bien. Siempre que ustedes hagan exactamente lo que yo diga. Pero Roberto no se imaginaba que Sofía ya estaba varios pasos por delante. Mientras él salía de la habitación para hacer una llamada, Sofía se acercó a Marcos, inclinándose hacia su oído. «Sé quién es este hombre en realidad», susurró, apretándole la muñeca. «Mi padre era detective privado antes de morir. Estaba investigando a Roberto Vázquez. Tenía pruebas de que extorsionaba a mujeres ricas, casadas, para que le entregaran fortunas». Marcos sintió como su ira se transformaba en algo más frío y más letal. «Entonces Elena siempre fue una víctima», murmuró, comprendiendo al fin. Roberto regresó al salón, ajustándose la chaqueta como si nada hubiera pasado. «He hablado con mis socios», anunció, su tono cargado de cinismo. «Elena ya vivió demasiado tiempo. Y ustedes dos también». Sacó una pistola del interior de su chaqueta, apuntándolos con una calma siniestra. Pero no contó con Sofía. La chica se abalanzó sobre una mesa, agarró un pesado jarrón de cerámica y lo lanzó con toda su fuerza. El jarrón voló por el aire y golpeó a Roberto en la cabeza, haciéndolo tambalearse. Marcos no perdió ni un segundo. Saltó sobre él, forcejeando por el arma. Hubo un disparo seco. El cristal de una ventana se hizo añicos, salpicando fragmentos brillantes por toda la habitación. Roberto se desplomó en el suelo, aturdido, con la pistola a medio soltar. «Rápido», gritó Sofía, jadeando. «Tenemos que encontrar a Elena antes de que se despierte». Guiados por la intuición y una rabia ardiente, bajaron al sótano de la casa, una estancia fría con olor a humedad. Allí, encadenada a una silla de metal, encontraron a Elena, sedada y casi inconsciente. «Elena», susurró Marcos, arrodillándose a su lado,
sosteniendo su rostro entre sus manos temblorosas. Despierta, amor mío. Estoy aquí. Te tengo. Con infinita ternura, Marcos le susurró mientras le acariciaba suavemente el rostro con manos temblorosas. Soy yo, mi amor. Marcos está aquí. He venido para llevarte de vuelta a casa. Elena parpadeó despacio, sus ojos velados por las lágrimas y la confusión de los sedantes. ¿Marcos? ¿De verdad? ¿Eres tú? Murmuró, su voz quebrándose entre sollozos ahogados. Sí, y mi vida, respondió él, apoyando su frente contra la de ella. Estoy aquí. Estoy contigo. Y no pienso irme nunca más. En ese momento, Elena se derrumbó por completo, y cada lágrima que brotaba llevaba consigo el peso de todos esos años de silencio, dolor y miedo. Me obligó, jadeó entre sollozos, su voz apenas un susurro. Me hizo creer. Me dijo que si intentaba escapar, te haría daño a ti y a Lucía. Mientras tanto, Sofía, siempre atenta y valiente, mantenía el oído pegado a la puerta del sótano, alerta a cualquier ruido. Escucho sirenas, anunció, volviéndose hacia Marcos con una pequeña sonrisa triunfante. Llamé a la policía mientras peleabas con él. Ya están aquí. Salieron de aquella lúgubre mansión justo cuando varias patrullas irrumpían por la entrada principal, sus luces azules parpadeando en la oscuridad como una promesa de salvación. Roberto Vázquez fue esposado allí mismo, sin poder siquiera incorporarse, mientras sus cómplices caían uno a uno. Toda aquella red de mentiras se desmoronaba al fin. 2 meses después, la casa de los Santa María en La Moraleja volvió a llenarse de vida, de risas y de sonidos que habían permanecido apagados durante demasiado tiempo. Día a día, Elena empezó a salir de ese profundo pozo de traumas y sombras, gracias a un buen terapeuta y, sobre todo, al amor incondicional de su familia. Lucía, su hija, la recibió de vuelta como se recibe un milagro que se creía perdido para siempre, con lágrimas y abrazos interminables. Sofía, la joven valiente que lo había arriesgado todo, ahora vivía con ellos. Marcos se lo pidió de corazón. Quería que formara parte de la familia para siempre. Y ella, con lágrimas de emoción, aceptó sin dudarlo. Una noche tranquila, mientras toda la casa dormía, Marcos abrazó a Elena en la penumbra de su habitación, acariciándole el cabello con suavidad, como si aún temiera volver a perderla. ¿Cómo lograste sobrevivir todo este tiempo?, le preguntó, su voz cargada de ternura y dolor a la vez. Pensando en ti. Y en Lucía, susurró ella, apoyando la cabeza en su pecho. Roberto me hizo creer que si intentaba escapar, los mataría a los dos. Incluso me mostró fotos falsas de tu entierro. Creí. Su voz se quebró. Creí haberte perdido para siempre, Marcos. Él la besó con una delicadeza infinita, como si sus labios pudieran borrar cada cicatriz. Mi amor, tú fuiste una víctima. No hay nada que perdonar. Tú nunca fallaste. Roberto descubrió unas inversiones arriesgadas que hice cuando la crisis golpeó fuerte. Continuó Elena, respirando hondo. Me chantajeó con eso, pero yo nunca jugué. Jamás aposté como él decía. Esa noche, la familia volvió a estar completa. Marcos, Elena, Lucía y Sofía compartieron una cena sencilla, pero rebosante de un amor que parecía renovado, casi sagrado. Lucía, con la determinación de quien está lista para empezar una nueva vida, tomó la mano de su padre. Papá, dijo, mirando a Marcos directamente a los ojos. Mañana quiero ir al cementerio. Quiero quitar la lápida de mamá. Marcos sonrió, orgulloso de la fortaleza de su hija. Muy bien, cariño. Esa lápida ya no es símbolo de muerte. Es un símbolo de renacer. Sofía, sentada junto a ellos, levantó la mirada con curiosidad. Señor Santa María. Aquel día en el cementerio cuando le conté la verdad, ¿por qué me creyó tan rápido? Marcos la miró con profunda ternura, como si viera en ella a la hija que la vida le había regalado sin esperarlo. Porque el amor verdadero jamás muere, Sofía, respondió suavemente. Puede esconderse bajo capas de mentiras, pero siempre, siempre encuentra la forma de volver a la luz.
Elena tomó la mano de Marcos con una mano y estrechó la de Sofía con la otra, sus ojos brillando de gratitud. Y todo gracias a una joven valiente, dijo, con la voz cargada de emoción. Una chica que tuvo el coraje de decir la verdad. Y traer nuestro amor de vuelta a casa. 2 años después, Sofía se graduó como una de las mejores de su promoción. Había decidido dedicarse a la investigación criminal. Quiero ayudar a otras familias, dijo el día que recibió su diploma, con los ojos llenos de orgullo. Nadie merece vivir atrapado en mentiras ni en miedo. Marcos se inclinó hacia Elena y le susurró al oído mientras veían a Sofía posar para las fotos. A veces los ángeles no tienen alas, dijo con una suave sonrisa. A veces solo tienen la valentía de decir la verdad cuando nadie más se atreve. Su historia demostró que el amor verdadero tiene la fuerza de superar cualquier engaño, que la verdad, por oscura que sea la noche, siempre encuentra la forma de brillar. Y que los héroes muchas veces aparecen donde menos lo esperamos. Si esta historia logró arrancarte una lágrima, si tú también crees que el amor real puede sobrevivir incluso a la mentira más grande y que la verdad siempre encuentra la forma de florecer, deja un corazón en los comentarios. Quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que algo importante se escondía ante tus ojos? ¿Crees que el instinto del corazón es más sabio que la evidencia que vemos?